Yo creo que no únicamente las elecciones norteamericanas o estadounidenses, mejor dicho, no solo afectan a los Estados Unidos, sino que afectan al mundo. Esto es lo que yo querría hoy destacar, porque se presentan pues dos candidatos. Al menos ya sabemos que allí ganará uno o ganará otro, y a partir de este punto lo que se aplicará será una política o será otra. Es decir, esto es una ventaja que tienen Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a nosotros, que no sabemos aquí cuándo se vota y cuándo gana uno y cuándo gana el otro lo que va a ocurrir. Aquí hay pues dos señores mayores, esto es lo primero que tenemos que decir, son dos personas maduras, por tanto cada uno con su manera de ser y con su estilo y con su ideología, en este caso cada uno procurando lo mejor para América, lo mejor para Estados Unidos, en donde pues por un lado en el caso de que Donald Trump sea reelegido, pues habrá que ver qué programa fiscal va a poner en marcha, si van a seguir las rebajas fiscales. También seguramente parece que Donald Trump apuesta por lo que sería menos Estado, por América primero. América primero tiene mucha importancia porque también de alguna forma nos abre un poco lo que podría ser la cara del proteccionismo, lo que podría ser también unos temas de conflictos arancelarios a los cuales yo me voy a ir refiriendo, y luego reducir gastos e impuestos. La pregunta es si aumentaría también la renta de las familias y va a crear más empleo. Y hay algo que hemos de tener muy en cuenta: la economía norteamericana, a mi juicio, mi modesta opinión, es que iba bien, iba muy bien, francamente, hasta que de buenas a primeras ha aparecido la COVID, y en ese momento pues la economía americana está pues en una situación también complicada, que esto en Estados Unidos puede afectar perfectamente a lo que sería, digamos, el voto. Por la parte de Biden, el candidato, nos encontramos con ya anunciadas subidas de impuestos. Estas subidas de impuestos hay que ver de qué manera, pues en principio pueden ser perjudicables y perjudicar a la economía, y luego con un programa de más Estado. El más Estado es interesante también por las infraestructuras. No obstante, recordemos que Estados Unidos tiene una deuda pública muy elevada, también un déficit, pero en cualquier caso, digamos, apostaría por lo que sería una línea como más keynesiana de gasto fundamentalmente en infraestructuras y también de política verde, es decir, un poco en ese aspecto contrapunto a las propuestas de Trump. Pero lo que quizás nosotros destacaríamos desde la perspectiva que yo les voy a intentar apuntar es el multilateralismo, es decir, que seguramente Estados Unidos se abriría más a establecer unos buenos acuerdos amigables, confortables con lo que serían otras potencias, y esto nos afectaría de alguna forma a la economía española. Bueno, lo que pasa es que hay que ver cuándo las políticas del candidato se pondrían en marcha y si también Estados Unidos puede remontar ya en 2021 lo que es una situación económica adversa. Al margen de que cada candidato tenga sus propuestas, también en el capítulo energético, que evidentemente tienen una gran influencia, no únicamente en Estados Unidos, sino que diría en América del Norte, y también como el efecto, digamos, eco hacia el resto del mundo, y al margen de los capítulos de lo que sería las infraestructuras o la defensa de la industria, también hay un tema que puede preocupar, en estos momentos no le damos mucha importancia, pero puede preocupar, que es la banca, la regulación, más regulación o continuar con una regulación laxa en un momento en el que sabemos que se está de alguna forma gestando una bola de deuda que puede provocar y provocará una crisis financiera a posteriori de la crisis económica que en estos momentos deriva de la pandemia. Y luego hay un aspecto muy importante aquí, que es el tema de China y es el tema también de la Unión Europea. Según cuál de los dos candidatos gane, puede ser que se tense más la cuerda en las relaciones comerciales con China y con Europa, o bien que haya, digamos, ganas de establecer acuerdos y que en principio yo creo que serían muy importantes, porque de esta situación tan crítica en la que nos encontramos hemos de salir todos juntos. También hay preguntas con respecto a lo que puede pasar con el dólar, e incluso una depreciación del dólar iría en perjuicio claramente del euro, sobre todo por nuestra dependencia de las exportaciones hacia los Estados Unidos, y luego Europa puede ser un poco, según qué candidato gane, lo que sería el siguiente foco después de China. Pero a mí me gustaría, al margen de esta reflexión reflexiones y que cada cual, pues evidentemente, las interpreta de una u otra manera, a mí sí que me gustaría destacar por qué nos interesan las elecciones norteamericanas y por qué nos interesa que la economía norteamericana vaya bien. Este es el ranking de las grandes potencias económicas del mundo, y ven cómo en primer lugar la gran potencia son los Estados Unidos de Norteamérica, con un Producto Interior Bruto, yo siempre manejo los euros, por tanto en este caso de 19 billones 145 mil, de 19,145 billones de euros, y esto
es lo que marca el paso de quién es el número uno a nivel mundial. En consecuencia, a mí lo que me interesa, y yo que estoy perdido por aquí, yo que soy España, que estoy por aquí, a mí lo que me interesa, la verdad sea dicha, siempre es ser amigo del número uno, es decir, del primero de la clase, porque si eres amigo del primero de la clase o del que mejor juega fútbol o del que mejor hace esto o lo otro, pues tienes muchas puertas abiertas. Por tanto, me interesan los Estados Unidos de Norteamérica y me interesa que la economía norteamericana vaya bien. Pero me interesa también bajo una perspectiva de que yo pertenezco a la Unión Europea y la Unión Europea es la segunda potencia económica del mundo. Y aquí querría yo resaltarlo porque nosotros muchas veces minusvaloramos lo que sería este pequeño, pero para mí gran detalle. Europa, la Unión Europea de los 27 sin Reino Unido, con un PIB cercano a los 14 billones de euros, es hoy la segunda potencia económica del mundo, por encima de lo que sería China con 12,8 billones de euros, últimos datos conocidos del PIB con respecto a 2019. Y la zona euro, que somos estos 19 países que tenemos una moneda en común, pues evidentemente estamos ahí dentro de lo que sería este podio. Por tanto, luego ya vienen los distintos países, vienen las potencias económicas que son Japón, Alemania, India, mucha atención a India, que es ese gran país en crecimiento, y luego pues hay un tropel de países en donde España, que llegó a estar en el año 2003 y en el año 2004 en la octava posición, ha caído lamentablemente a una posición perdida en la tabla clasificatoria sobre la decimocuarta aproximadamente, decimotercera o decimoquinta. Bien, esto es importante para entender que dentro de lo que es el PIB mundial, que el año pasado alcanzó prácticamente los 75 billones de euros, la economía estadounidense juega un papel determinante. Y siempre hay algo que a mí me interesa resaltar, es qué tienen los Estados Unidos para ser la primera potencia económica del mundo. Bueno, los Estados Unidos son la primera potencia económica del mundo, pero no lo son únicamente por la riqueza de su territorio, la extensión de lo que es el espacio norteamericano, ¿no? Yo creo que hay algo que nosotros no hemos de perder de vista y es que seguramente es el mejor lugar en el que se encuentra el talento, en donde el capital humano se desarrolla de una forma más singular y sobre todo con más energía, ¿no? Son 392 premios Nobel que Estados Unidos acumula hasta este año, hasta el año 2020, luego va Reino Unido, luego va Alemania, luego por ahí está también otros países, está Polonia, Dinamarca, China también, poquito a poquito China ahí igual evidentemente empezará a recoger los frutos, está India y está España, que tenemos 7, incluyendo a Mario Vargas Llosa 8, por tanto, en cuanto a ciencia, tenemos, los demás son de literatura, pero 2 que son Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Por tanto, es decir, que nos interesa mucho estar cerca de los Estados Unidos, porque además no únicamente es donde hay la gran potencia económica, sino que también la gran energía intelectual y el capital humano. Y esto tiene una plasmación práctica en algo que también repercute muchísimo en la economía norteamericana. Estas son las grandes compañías del mundo, las primeras 20 compañías del mundo. El ranking está elaborado a 1 de septiembre pasado y, como ustedes pueden ver aquí, las compañías que son las grandes reinas en el parqué, en Wall Street, son las tecnológicas norteamericanas. Fíjense bien que la primera compañía es Apple, que la segunda es Amazon, que la tercera es Microsoft, luego Alphabet, Facebook, Alibaba, luego Tencent. Aquí están ya las compañías chinas que ya del sector tecnológico que se están introduciendo, pero luego también nos encontramos como por ejemplo Tesla norteamericana, una empresa del sector del nuevo sector de la automoción, del sector tecnológico automovilístico, que donde no están ni General Motors, ni Ford, ni Volkswagen, ni Toyota, ni los grandes monstruos, ahí aparece precisamente Tesla. Por tanto, hay un dominio dentro de lo que sería la economía práctica, la economía real de lo que son las grandes compañías norteamericanas y las grandes compañías tecnológicas, que evidentemente tienen una influencia sobre el resto del mundo. Observen un pequeño detalle, lo digo porque estamos hablando mucho de crisis, de sectores que van mal, de empresas que se cierran, etcétera, mientras que estas grandes compañías norteamericanas como Microsoft, Apple, en concreto yo diría el caso de Apple, que tal y como pueden ver, Apple de capitalizar hace un año estaba en 943.000 millones de dólares, hoy está capitalizando prácticamente 2.300.000 millones de euros. Esto quiere decir que estas empresas tienen un empuje tremendo, tienen una capacidad económica singular y en consecuencia que no únicamente el capítulo de las elecciones norteamericanas va a influir en lo que es la propia economía estadounidense, sino que de alguna forma repercute en todos nosotros. Es evidente que según cuál sea la opción elegida por el pueblo norteamericano, pues unas empresas
pueden sufrir, otras pueden dejar de sufrir, otras pueden ir a más, por ejemplo, en el tema energético o en el tema industrial, pero cuidado porque aquí hay unas empresas que son en definitiva hoy el motor del mundo, que son las compañías tecnológicas, pero no únicamente sus impactos económicos benefician a Estados Unidos, sino que de alguna forma se trasladan a todo el resto del mundo. Y esto es lo que yo querría destacar cuando el mundo ha cambiado, cuando el mundo ya no estamos hablando de lo que sería un capitalismo industrial, un capitalismo mercantil, un capitalismo financiero. Fíjense bien que de las 100 grandes empresas por capitalización bursátil al acabar el año 2019, el sector tecnológico representaba el 35% y el financiero, antaño era el liderazgo juntamente con la energía, quedaban en una posición más rezagada. Pero observen también por qué nos interesa a nosotros, digamos, las elecciones norteamericanas. Nos interesa porque de estas 100 mayores empresas, lo que es la concentración que se da en los Estados Unidos de Norteamérica significa que el 60,8% de estas compañías, de lo que sería la capitalización bursátil, está localizada en los Estados Unidos. Hay algo claro a la vista de este mapa, es que Asia va ganando posiciones, Asia tiene a China, también tiene a Japón, tiene Corea del Sur y por tanto va ganando cada vez más posiciones, pero cuidado porque nosotros aquí en Europa poquito a poquito nos vamos quedando rezagados. Estamos hablando de lo que son los tres grandes ejes del mundo, de un lado los Estados Unidos, de otro lado Europa, de otro lado Asia, con China fundamentalmente, luego Japón, luego Corea del Sur y otros países como India también, pero lo que interesa es que en un momento tan duro como este, en el cual la epidemia nos está castigando por doquier a diestro y siniestro, yo creo que es muy importante que haya una cooperación y ese multilateralismo y, por tanto, evitar en la medida de lo posible lo que serían los proteccionismos a ultranza. Las perspectivas económicas para este año son malas, la caída de la economía mundial va a ser, según el Fondo Monetario Internacional, en el informe de hace un par de semanas, del 4,4%, el mundo se va a rehacer en principio en 2021, salvo que haya más rebrotes como los estamos viviendo, pero la caída de las economías avanzadas es más pronunciada que las economías emergentes. Y aquí, evidentemente, el pueblo estadounidense se enfrenta ante el dilema de ver que su economía este año va a tener una caída del 4,3%, con lo cual dentro de lo que era, digamos, el alarmismo de las primeras semanas de la COVID, estamos ante una cierta suavización, pero no habrá una recuperación completa en el año 2021 y, evidentemente, esta actual coyuntura económica y las perspectivas económicas harán decantar el voto de una u otra manera, dentro de lo que sería un espíritu más revolucionario, un espíritu más conservador, de una América la más rural, la más interior, o de una América la más periférica y también la más cosmopolita. Pero cuidado porque aquí hay un aspecto importante. Europa necesita a Estados Unidos y Europa la necesita, yo diría que ahora más que nunca, porque precisamente la caída que podemos ver de la economía de la zona euro es auténticamente estrepitosa. Japón es aparte en este sentido, porque los japoneses siempre se rehacen. Reino Unido va a necesitar también, sobre todo en el momento en el que rompe a la brava lo que sería los pactos con Europa a través del Brexit, va a necesitar de todas un acercamiento con los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual esto significa que a la zona euro le sale un rival porque Reino Unido con Boris Johnson parece que tiene una tendencia a llevar las islas que de alguna forma se vayan desplazando hacia los Estados Unidos, y aquí tenemos al otro gran actor económico, el player, por decirlo de esta forma, que sería China. China este año no únicamente no crece su economía ni decrece la economía, sino que crecerá al 1,9%. Entre todos nosotros hemos hecho de China un poco la fábrica del mundo, hemos allí localizado lo que eran industrias. Los chinos empezaron, pues bueno, siendo aquello de ir haciendo maquila, ir fabricando, manufacturando, viendo, copiando tal, y al final resulta que los chinos a día de hoy, y tenemos esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que al margen de que sea guerra comercial por un déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, pero que responde en gran medida a lo que sería el gran avance tecnológico de China y en concreto a lo que sería pues esta vía de las redes y fundamentalmente del 5G. E India, que es uno de estos monstruos que cae pero que se va a rehacer, que no tiene mayor problema en este sentido. Y claro, nos interesa mucho que Europa vaya bien porque si a Italia
Italia va a caer y Francia va a caer y Alemania lo va a hacer menos, la caída en España va a ser auténticamente tremenda. Lo digo porque este 12,8%, tal y como está el panorama, me parece que se va a quedar corto. El mundo está viviendo, evidentemente, los efectos de la pandemia. Simplemente recuerden que casi todos estos países que aparecen por aquí tienen también una dependencia clara de los Estados Unidos de Norteamérica, pero me gustaría centrarme en lo que es la economía norteamericana. Es evidente que este gráfico, de alguna manera, refleja lo que es la evolución del PIB y, sobre todo, un poco lo que ha sido una tendencia contractiva ya de la economía norteamericana. Es decir, la economía norteamericana ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, ha mantenido un crecimiento muy pronunciado durante muchos años, pero el ciclo, digamos, la madurez del ciclo ya se había alcanzado. En 2019 el crecimiento fue del 2,2%, cayó con respecto a lo que era años anteriores, pero para este año 2020 una caída de la economía norteamericana, pues claro, puede provocar, entre otras cosas, que cuando se había llegado prácticamente a una situación de pleno empleo con una tasa de paro inferior al 4%, pues que ahora se dispare, que hay en estos momentos carencias por parte de la población y que esto tenga de alguna forma pues una plasmación, un reflejo a la hora de depositar el voto. En cuanto a lo que sería el volumen de la economía norteamericana, yo simplemente, bueno, siempre como los economistas hablamos de porcentaje, por eso hablamos aquí de la variación del PIB, hombre, que veo, que tal, que cual, aquí incluso se ve, fíjense en el año 2008 lo que fue la V, ¿no? La recuperación en V queda muy clara, o sea, en 2007 la economía había bajado un poco, en 2008 cae, en 2009 cae, pero luego aquí es una recuperación en V, que no es ni mucho menos cómo será la recuperación de la economía española. Pero vean cómo, de alguna forma, después de lo que fue el gran salto de 2014 a 2015, luego la economía americana iba creciendo, pero de alguna manera se paraba, con lo cual necesitaba de alguna forma algún impulso. Hay un crecimiento que se produce entre 2017 y 2018 debido a las medidas fiscales del gobierno de Donald Trump. Y aquí viene un poco lo que sería la otra cara, es decir, la rivalidad ahí, porque en el fondo también de lo que sería estas elecciones está pues esa relación entre Estados Unidos y China, ¿no? China crece, que China este año no caerá, tendrá un crecimiento del 1,9%, el año que viene volverá por sus fueros a la velocidad de crucero con el 8,2%, y aquí tenemos lo que es, digamos, el crecimiento brutal de la economía china, que si en 2003, 2004, pues más o menos España no estaba muy alejada de lo que era el volumen de la economía china, fíjense bien después de qué manera ha crecido y de qué manera también, en definitiva, ha ido invadiendo el mundo. Es cierto que hasta el momento presente China había contado un poco con la complacencia de todo el mundo, es decir, que bueno, todos encantados, mira los chinos que vienen y tal, y poquito a poquito ellos han ido tomando posiciones. Yo soy del Español, de Barcelona, lo digo porque normalmente cuando uno es de Barcelona siempre dicen que es del Barça, no, en este caso no soy del Barça, soy muy amigo de los del Barça, pero soy del Español, y el Español, que es en estos momentos el líder de la competición seguramente más importante del mundo, que es la Liga Smart, la segunda división de España, pero que se sigue apasionadamente en China, pues el Español es de un accionista chino, del señor Chen Qiancheng, que es el principal accionista, y yo también soy accionista del Español, por tanto, y el Granada también es de capital chino. Eso quiere decir que los chinos van tomando posiciones, han tomado posiciones como ser los dueños de los puertos de todo el mundo y de todo el Mediterráneo, y bueno, esto provoca a la larga tensiones, unas tensiones entre Estados Unidos y China, que habrá que ver si se recrudecen o de alguna forma menguan, y unas divergencias que Estados Unidos puede establecer, puede agudizar con Europa. Por tanto, aquí Europa se la juega, y se juega también un poco lo que podría ser un paso en falso que hemos dado. En España es el país europeo que más saldrá perjudicado por una razón muy sencilla, por la imposición de la tasa Google. La tasa Google es, en definitiva, levantar un poco la ira de los norteamericanos y decir, tú me pones la tasa Google, pues yo te voy a poner aranceles del 100% para todos los productos que importe. Por tanto, hay unas tensiones que hemos de tener muy presentes en este momento, y hay un precio de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Simplemente aquí yo se lo reflejo con las ventas de Apple, la facturación de Apple. Vean cómo la facturación de Apple más o menos se va manteniendo,
pero el ejercicio pasado, no el último cerrado, que lo vamos a conocer creo que el domingo, en el ejercicio 2019, vean cómo la facturación, las ventas de Apple en China menguaron, y en gran parte esos 8.000 millones de dólares menos de venta se debe a esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, al margen de interrumpir lo que podría ser o lo que son las cadenas de valor, digamos en este caso de un sector que va a ser muy resistente en principio a lo que sería la desglobalización que va a venir y que sería el sector tecnológico. Permítanme que yo haga una reflexión, porque esta reflexión es la que hace el votante norteamericano, es la que hizo el votante norteamericano cuando Donald Trump salió elegido presidente, pero es una interpretación de una realidad económica en donde no únicamente afecta a los Estados Unidos, sino que también afecta a la ciudadanía europea. Y una reacción natural para proteger tu economía, para decir nuestro país va a ir a más, es el bloqueo comercial, las medidas proteccionistas y vivir lo que sería una corriente cada vez más acentuada, esto a raíz de la pandemia lo estamos viendo, de lo que sería la desglobalización. La gente tiene los ingresos estancados, el trabajo es ahora algo, un derecho que se cotiza alto, y hay un tema de relocalización que querríamos hacer de aquello que nos habíamos llevado a los países emergentes. Lo que es cierto es que también estamos ante lo que va a ser una aceleración de cambios tecnológicos. Esta conferencia que estamos estableciendo en este momento es una conferencia virtual. Yo, por ejemplo, les tengo que decir que soy un usuario de Zoom impresionante, y si en el día 14 de marzo alguien me hubiera preguntado qué era Zoom, yo le hubiera dicho que Zoom es aquello que me dicen los fotógrafos de que acercan y se va la cámara. Bueno, pues Zoom hoy es una empresa que capitaliza ya en la bolsa norteamericana, en el Nasdaq, más que toda la banca española. Por tanto, simplemente lo digo para entender que una empresa que estaba ahí ahora se ha convertido en una herramienta imprescindible, y como Zoom, tantas y tantas otras plataformas que tenemos. Bueno, estamos ante una aceleración de cambios tecnológicos. Quiero decir que el trabajo humano, el de las personas, va a ir desapareciendo, van a desaparecer muchos empleos, van a desaparecer sectores, y a partir de aquí hablamos de qué tipos de recuperación. La recuperación va a ser en V, la recuperación será en esa K de crecimientos, países, sectores, empleos que irán al alza y otros que irán abajo. Esto el pueblo norteamericano es consciente. También hay un momento de frustración ciudadana, sobre todo fundamentalmente en las clases medias, que ven que la realidad les dice que cada vez van a peor en este sentido. Se globaliza la producción, entraremos ahora en la desglobalización y el proteccionismo, pero en cambio en el capítulo de la digitalización esto no va a ser así. Para que ustedes vean que efectivamente vamos a vivir una caída dentro de las exportaciones, hablo de España, la caída este año será del 20 o del 25%, y el año que viene, si todo fuera bien, nos recuperaríamos, pero tal y como está el panorama, no creo que todo vaya bien. Y por tanto, necesitamos reforzar la cooperación internacional, la cooperación entre los países. Tenemos que hacer frente al shock sanitario, y aquí es importante que los Estados Unidos lideren lo que serían las instituciones, los organismos, y que busquen lo que sería la entente entre todos. Y acabo ya, porque al final me van a decir, bueno, ¿y todo esto cómo afecta a nuestro bolsillo? Bueno, yo creo que el protagonismo que tiene Estados Unidos para Europa es crucial. Simplemente aquí en este gráfico, que es del informe de Eurostat del año 2020 sobre el volumen que tenemos de socios, de partners, en este caso comerciales, tal y como pueden ver, la Unión Europea tiene como principal cliente, como principal socio Estados Unidos, luego estaría Reino Unido y luego estaría China. Pero fíjense bien cómo los grandes países de la Unión Europea, y en este caso los grandes países son Alemania, son Francia y son Italia, fíjense bien cómo tienen, digamos, como principal cliente Estados Unidos, cómo tienen de principal cliente a China. Y vemos ahí, pues por ejemplo, el papel de España, en donde nuestros principales clientes son Francia, Alemania e Italia, y en cambio no hemos puesto, aunque sí, nuestro sector agroalimentario, nuestro sector industrial, manufacturero también, el foco de atención en Estados Unidos. En el momento en el que estábamos abriendo este mercado, resulta que se les ocurre poner la tasa Google, con lo cual quiere decir, muchacho, pero ¿cómo se te ocurre cometer tal estupidez? Bueno, a partir de ahí, en volumen, en cifra, para que ustedes tengan una idea, en el año 2019, por tanto año ya cerrado, las exportaciones de la Unión Europea de los 27 Estados Unidos alcanzaron los 384
4.000 millones de euros y las importaciones fueron de 231.000 millones. Aquí hay un problema que es el problema que ve Donald Trump y que dice, oye, es que los europeos tienen un superávit comercial con respecto a nosotros y por tanto esto lo hemos de paliar. También recuerden que al margen de Estados Unidos, China es el otro gran cliente que tiene la Unión Europea. Y no solo en lo que sería el comercio de bienes, sino también en las exportaciones de servicios. En este caso, los datos de 2019 todavía no están definitivamente publicados, pero ya para tener una perspectiva vemos la importancia que para nosotros tienen las exportaciones a Estados Unidos, tanto en 2017 como en 2018, con lo cual quiere decir que tenemos ahí a un socio al que hay que cuidar y que es muy importante.